Terminó esta semana, por lo menos en términos cambiarios, la semana en la que el dólar bajó. Estamos con el economista Miguel Bogiano. Gracias, Miguel, por venir hasta acá. Bueno. ¿Qué tenemos que interpretar esta semana en la que el dólar bajó con el plan nuevo del Fondo Monetario? Cuando el dólar está más tranquilo, es una buena señal. Por otro lado, las tasas altas. Contanos, a ver. Bueno, definitivamente la lectura del público en general es que pareciera que hay más calma, pero a un costo alto, ¿no es cierto? Porque todo esto se hizo al mismo tiempo retirando pesos de circulación a través de este instrumento que se llaman las LELIQ, Sí. al que tienen acceso los bancos. Y en definitiva no es más que seguir con el problema de la deuda en pesos que se hace cada vez más grande a tasas que superan el 70%, que son difíciles de sostener. Es decir, esta situación vos no la podés mantener durante mucho tiempo. ¿Cuánto? Es difícil de estimar. Sí. Yo arriesgo que es bastante poco el tiempo que tenés, quizá 2 meses, 3 meses, probablemente también menos. Es decir que es un equilibrio muy inestable y que vos podés, vamos a decir, transitarlo exitosamente si no cometés casi ningún error y si la suerte te ayuda en algún aspecto, porque dependés exclusivamente de que la gente quiera seguir el juego ese, Sí. cuando en realidad el que hace colocaciones en pesos, en algún momento las quiere transformar en dólares. Claro, claro. O sea, estábamos con fiebre muy alta, bajaron la fiebre con estas ventas y el plan nuevo, pero por otro lado en el organismo, digamos, sigue sin resolverse la enfermedad, digamos, de fondo. Sin duda. Vos acá tenés que las LEVACs se transformaron en LELIQ, en LECAP, Claro. en NOVAC, Claro. y que incluso el gobierno también armó otro mecanismo a través de las LETES en dólares, que en definitiva es toda deuda de corto plazo, que lamentablemente yo creo que hay buenas chances de que terminemos en una solución heterodoxa. ¿Qué sería qué? Y lamentablemente algo del estilo del plan Bonex 89, de manera tal que negociando o compulsivamente le digan, mire señores, estas LELIQ se van a transformar en un bono con X condiciones a un plazo más largo, porque no es que el gobierno no ve esto, sino que salta de urgencia en urgencia. O sea, no es que no se dan cuenta que hay otro monstruo que está creciendo, otro Sin monstruo duda. financiero. Sin duda, el monstruo está, lo ve casi cualquier economista con el que hables, simplemente porque estás empezando a componer a una tasa de interés tan alta, Sí. que enseguida vos decís, bueno, el Banco Central emite a tasa cero, sí, fantástico, pero va armando el problema dentro de las LELIQ, que en definitiva, si alguien le dice, bueno, las necesito redimir, le va a tener que pagar con pesos. Así que esto, si el plan es llegar a la cosecha de noviembre de trigo o de mayo de soja, Claro. para mí está lejos en el tiempo. ¿Queda lejos ya todavía noviembre para este plan, decís? No, noviembre probablemente no. Noviembre puede ser. Bueno, quizás están esperando esos dólares o simplemente están contando con usar del arsenal del Fondo Monetario dólares para poder transitar hasta mediados del año que viene, en el momento en que vos tengas un repunte, Sí. un eventual repunte de la economía, que no lo tenés garantizado. Sí. Pero bueno, también es importante destacar que vos no querés sujetar tanto el tipo de cambio, porque enseguida vos estás teniendo inflación y la devaluación real la vas perdiendo. Sí. ¿No es cierto? Si el dólar se queda en 40, pero va subiendo la inflación, septiembre se dice que terminará en 7, y vamos a decir que llegó a 40, la inflación acumuló 9 puntos quizá, bueno, vas perdiendo esa ventaja de cambio nominal que habías ganado. Así Sí. que... ¿Y cómo se toma la decisión de bajar las tasas? ¿Cómo se implementa? Dicen a partir del lunes, por ejemplo, a partir de hoy, la tasa es tanto. ¿Es una decisión o tiene que ver con las posibilidades que te da la economía para hacerlo? ¿Vos podés decidir bajar la tasa? Es que vos diste la pregunta clave. Esa es la pregunta clave del equilibrio muy, muy fino entre ver hasta dónde querés
aplacar el dólar tomando pesos y en qué momento vas a dejar de pagar una tasa tan alta, porque la LELIQ al 70 y pico % quiere decir que las pymes se financian en el orden del 100. Y básicamente no hay cadena de pagos ni ningún proceso productivo que pueda financiarse con esas tasas. Así que esto ha resuelto el problema muy de corto plazo. Vamos a decir, yo diría que lo contuvo esta semana. La semana que viene va a ser otra. Quizás si gana las elecciones Brasil pueda tener un envión extra, pero para mí la situación sigue siendo enormemente inestable. Pero desconozco sobre este tema, ¿no? Pero ¿qué pasa si el Banco Central el lunes dice la tasa es a partir del 30% y todos los bancos del 30%? Bueno, lo que va a pasar es que no te van a renovar y vas a tener que volcar una enorme cantidad de pesos al mercado que probablemente se vayan al dólar. Entonces cuando vos, en realidad, vos estás convenciendo a los pesos que se queden en pesos y que no se vayan al dólar, ¿de qué manera? Prometiéndoles una tasa de interés cada vez más atractiva. Pero obviamente esa situación no es sostenible en el tiempo, más si la tuviste que ir subiendo. En algún momento dice, bueno, yo no quiero más esa tasa, deme los pesos que me quiero ir al dólar. Y eso es lo que es, y estamos hablando nada más del flujo, pero también no podemos olvidar que el riesgo también existe de que este problema cambiario pueda transformarse en una cosa quizá peor, porque hay muchos pesos estacionados en plazo fijo y en depósitos a la vista, que también tienen cierta reacción para pasarse al dólar en determinado momento. El problema es que el argentino no quiere pesos, básicamente, y para tener pesos, el Banco Central lo ha estado induciendo a hacerlo a través de un pago muy alto de tasas, pero que tampoco es sostenible, porque nadie quiere pesos a tasa y pesos a tasa. Por eso. En algún momento quiere agarrar esos pesos. En un momento. Bueno. ¿O acaso hay sectores, Miguel, que se están enriqueciendo mucho con esta venta de compra del dólar? No, esos son fantasías. Mira, yo creo que son fantasías. De hecho, todo lo que es lo que tanto hablaron de la bicicleta financiera, yo te digo que todo el mundo que apostó a las LEVAX o a cualquier inversión en pesos, desde diciembre para acá, viene perdiendo. No, de ahora no, pero anteriormente sí. Pero lo devolvieron todo. Cuando el dólar estuvo planchado, pero fue un gran negocio las LEVAX. Fue un buen negocio mientras duró, pero así es el negocio de lo que se llama carry trade. Funciona, 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 hasta que de repente no funciona más y te saca toda la ganancia que habías tenido. Pero el que se va, el que se va a tiempo gana mucho. El que se va a tiempo puede ser que gane mucho, pero te digo que es de vuelta, es un timing muy difícil de ver. Te diría que sí, los que se terminaron yendo a 20 en el principio del fin de Sturzenegger, probablemente pudieron realizar una ganancia, aunque en el último tramo perdieron. Pero yo insisto, el carry trade en pesos o estrictamente en cualquier moneda es siempre mirando de reojo el dólar, es siempre teniendo un interés en moneda local, pero mirando de reojo el dólar y tratando de vislumbrar en qué momento todos salen de la moneda local y se van al dólar. Pero, Miguel, ¿vos ves un plan productivo de parte del gobierno? No, veo solamente... Porque, digamos, vemos, pareciera, viste, a veces como el casino que están, paguemos tanto este pleno, lo pagamos tanto, pero ¿dónde está el plan productivo? Las reglas para que un empresario pequeño, mediano, grande diga, bueno, tengo reglas interesantes para producir y ganar y dar trabajo. Bueno, pero lo que vos llamás un plan correctamente, yo lo traduzco en reformas. Hay reformas que el gobierno, por distintos motivos, no está encarando. La reforma laboral que era necesaria y que se había hablado quedó desdibujada, me parece que directamente postergada. La reforma impositiva que hizo el año pasado Duhovne, con la suba de retenciones, fue directamente una marcha atrás. No sé si te acordás, pero para el 2019 aquellas empresas que hubieran reinvertido sus ganancias no iban a pagar más el 35, sino que iban a pagar el 30. Dieron marcha atrás. Eso quedó en el pasado. Es decir, reforma tributaria no hubo, reforma laboral no hubo. La reforma previsional, bueno, los economistas tenemos que dar las malas noticias muchas veces, pero tenemos 5 millones de jubilados nuevos que nunca hicieron los aportes. ¿Y dónde queremos que salga la plata? Esas son las cosas que heredó el gobierno, que por algún motivo no quiso transmitir, pero definitivamente creo que en algún momento vas a tener que hacer una reforma previsional, por ejemplo, en la que vas a tener que aumentar la edad jubilatoria. No te da la cuenta, es una aritmética muy sencilla y no hay ni de dónde sacar ni a quién cobrar para financiar las jubilaciones que tenemos. ¿Pero el gobierno va a subir la edad jubilatoria en un año electoral? No, sin duda que no veo que lo haga, pero yo
Te hablo de las reformas que vos necesitarías para tener menos gasto, para poder bajar los impuestos y que de esa manera la pyme, que es la célula básica económica de un país, pueda crecer. Las pymes están totalmente empantanadas por problemas laborales, juicios laborales, regulaciones, tasas de interés altas, impuestos altos. Estamos en el ranking de libertades económicas 160 de 162 países. Es malo el estatus. Es muy, muy difícil hacer negocios en la Argentina. Y no necesitas inversores externos. Está lleno de plata de argentinos, pero que no viene porque es imposible hacer negocios. Claro. Es muy difícil igual convencernos como ciudadanos de que algo que nos va a costar va a ser para mejor, porque de hecho no lo estamos percibiendo. Los aumentos de tarifas y servicios que eran la promesa de vamos a pagar lo que corresponde, porque esto va a aliviar el gasto del Estado, no está ocurriendo. Es correcto lo que decís. Todo ese costo que asumió el sector privado, el Estado se lo apropió y lo que hizo fue aumentar los planes sociales. Atención con eso. Y además, lo hiciste en consonancia con una política monetaria que te iba haciendo un atraso cambiario que solamente lo podías hacer si encarabas otro tipo de reformas. Esa es la gran crítica, si vos querés, al Banco Central, a la administración, no de Caputo, sino de Sturzenegger, que sabiendo lo que estaba pasando en materia fiscal, querer hacer un plan de ese tenor no tenía ningún sentido. Entonces, batalló contra el dólar a 20, yo no sé si te acordás, pero se perdieron 7.000 millones de dólares tratando de defender la paridad a 20. Bueno, eso fue una pésima decisión, sin ningún lugar a dudas. Pero vos planteaste ya dos temas que son muy difíciles y polémicos, que es el dinero que gasta el Estado en planes sociales o en jubilaciones que no fueron contraídas con aportes, digamos, ¿no? Pero la realidad es que son grupos sociales vulnerables, independientemente de que haya sido justo o no el jubilado que cobró menos sueldo porque hacía un aporte que el que no pagó el aporte. Hoy ese número socialmente está. Sin duda. ¿Cómo no se puede dar marcha? ¿Cómo se da marcha atrás ahí? Lo que pasa es que hoy el gobierno tiene una situación muchísimo más difícil que la que tenía al comienzo. Hoy no tiene el financiamiento que le llovía al comienzo de la gestión, hoy no tiene la credibilidad. Hoy el margen de maniobra que tiene el gobierno es ínfimo. Por eso yo te hablo también de la inestabilidad de este programa, que el único sello que tiene es el del Fondo Monetario, que casi le dijeron vas a tener que hacer esto. Pero hoy todos estos cambios de fondo que vos tendrías que hacer, quizá algún plan para ir transformando gente que trabaja en el Estado a gente que trabaja en el sector privado, planes con cierta visión y cierta estrategia, hoy no tenés el margen de hacerlo. Pero entendamos lo elemental, hay tantos impuestos, hay tantas regulaciones, hay tanta carga que las pymes no pueden ganar plata. La pyme no puede ganar plata, no puede contratar gente, se acabó. El resto es todo consecuencia de ahí. Sí, o enfrenta incluso un conflicto legal. Por supuesto. Puede pasar, muy bien. Muchas gracias, Miguel, por haber venido. Por favor. Vamos ya con Juan Pablo Zanotto. Juanpi, te escuchamos. Sí, Juan, y esta imagen de la 9 de julio, de la zona donde están...